Producciones Cofil. Creando ideas. Producciones Cofil. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producciones Cofil. Producciones Cofim, en la alianza estratégica con Ingenia Producciones, presenta Hablemos Derecho con María Ledesma. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy María Ledesma y nos encontramos en Producciones Cofilm. Esto es Hablemos Derecho y como cada jueves pues vamos a tener aquí el placer de contar con los abogados del despacho Arellano y Reyes para resolver todas sus dudas con respecto a diversas materias legales. Así que no se pueden perder esta emisión. Recuerden que estamos en vivo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a tratar el tema de contratos. Sin embargo, como ustedes saben, los abogados, nos ofrecen asesoría en diferentes temas, así que si tienen duda que no tenga precisamente que ver con contratos, no se preocupen, ustedes escríbanos, porque para nosotros es un gusto atenderles y por supuesto también es un placer poder estar con ustedes y leer sus comentarios y todos los saludos que tengan. Recuerden que este programa es con toda la mejor intención de poder integrar a toda la gente a estos temas que son tan útiles en la vida cotidiana. Ustedes saben que ya en nuestros capítulos anteriores hemos estado viendo derecho penal, derecho civil. En esta ocasión nos toca contratos. Es el segundo episodio de contratos. Ya la vez pasada tuvimos oportunidad, solo que debido a unos problemitas ahí de conexión no pudo ser en vivo. Sin embargo, en esta ocasión sí estamos en vivo, así que escríbanos, a nosotros nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a nuestro abogado estrella, el abogado Sergio Iván Arellano, que nos acompaña el día de hoy. Abogado, ¿qué tal? Todavía no se encuentra con nosotros. Bueno, no se preocupen, amigos, porque tiene que llegar, por supuesto, claro que sí. Mientras les comento lo que pasó, ¿recuerdan que la vez anterior los invité a una caminata espeluznante? Bueno, pues fue una maravilla. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los que tuvieron oportunidad de ir. Recuerden que esto es con motivo de ayudar a personas con diferentes enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, estén pendientes en las redes sociales de Esperanza-Hidalguense, porque pronto vamos a tener noticias de muchos otros eventos y todos por una noble causa, así que no se los pueden perder. Mientras, vamos a recordar que el día de hoy es el tema de contratos y nos iremos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal, señores y señoras? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Godoy, yo vengo desde Argentina. Bueno, hoy estamos aquí en el Centro Ecoturístico del Lago, un lugar maravilloso con muchísima naturaleza. No se lo pueden perder. Estamos aquí con Cofil Producciones. Contanos un poquito a ver cuántas cabañas tiene el lugar, qué nos ofrece, dónde nos encontramos, qué servicio tiene aquí para que la gente sepa y los que nos están mirando puedan venir a disfrutar del lugar, ¿no? Bueno, el lugar cuenta con más de 6 cabañas y tiene 8 habitaciones también disponibles, habitaciones tipo cabaña con chimenea. En este momento estamos en una de las cabañas, se llama Madreselva. Cuenta con chimenea, tina de hidromasaje, temazcal, es con cama matrimonial, cama king size, tiene vista a la presa de San Antonio Regla, donde está hundida una ex hacienda de Pedro Romero de Terreros. Además tenemos servicio de lancha por si ustedes quieren ir a tomar un recorrido en la presa, también pueden tomar este servicio y servicio de spa. Wow, señores, qué impresionante todo lo que tiene. La verdad que se ven muy, muy, muy bonitas. Yo estuve recorriendo recién. Bueno, la cama king size, la verdad que está increíble para pasar una noche. Contanos qué días están abiertos, sus horarios. Y bueno, si nos querés brindar el número telefónico o si se pueden hacer reservas por vía internet, redes sociales, por favor, Ale. Contamos con página de internet
Nos pueden encontrar como Centro Ecoturístico del Lago. El número de teléfono es 771-7920-188. Estamos abiertos los 365 días del año. Hay servicio las 24 horas del día. De preferencia hay que hacer reservación en temporada vacacional, como con unos 15 días de anticipación. Cuando es temporada baja, pues hasta con unos 3-4 días de anticipación de preferencia. Pero también pueden llegar directamente al hotel si gustan, y aquí los atienden en el área de recepción. Entonces este es un lugar familiar, pueden venir amigos, parejas, novios, recién casados, porque veo que tiene muchísimo espacio verde. Si les gusta la naturaleza, para venir a relajarse, y para mí se me da la idea de poder desconectar de la ciudad, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y se me hace muy bonito, pues, no sé, amanecer aquí, debe ser muy padre, el lago, la mañana. Aquí hay área de restaurante, tenemos igual salón para eventos, entonces se puede utilizar el lugar para hacer eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, si gustan. Aquí tenemos todo para atenderlos para su evento. Puede ser un servicio con buffet o puede ser a la carta. También, tenemos otras actividades como recorrido nocturno que se realiza dentro del lugar. Así que es un lugar muy completo, como ya les pudo haber platicado aquí mi amiga Ale. No dejen de venir, de aprovechar la oportunidad si está a su alcance. Este lugar se encuentra en el municipio de Huasca de Ocampo, en la comunidad de San Miguel Regla, sobre la carretera Huasca-San Miguel Regla. Aquí es donde se encuentra Centro Ecoturístico del Lago. Bueno, señores, de parte de Ecofil Producciones, esto fue todo desde aquí. Muy buenos días. Gracias. Todas estas delicias. Él prepara taquizas, puede venir a sus eventos. ¿Qué le parece el servicio que le está ofreciendo en este momento Iván, nuestro querido amigo de Don Carbón, los tacos callejeros más deliciosos de Pachuca? Tengo una buena impresión de ellos porque realmente sí están bien. Como se puede mostrar aquí, está el chorizo argentino, roast beef, pollo, es pechuga de pollo, chorizo huasteco y chistorra. Es un precio por persona, aproximadamente son 5 tacos por persona, es variable, no todos se comen los 5, hay quien de 2 a 3, o también hay personas que se comen de 7 a 8 taquitos. Básico y completo, te obsequio 10 litros de coctelería a elegir, mojito, piña colada, azulito, cantarito, lo que gusten. Por un mínimo de 50 personas en el paquete completo también, te ofrezco un costillar a la barbecue. Y ahora sí, estamos de regreso y damos la bienvenida a nuestro querido abogado, el licenciado Sergio Iván Arellano. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! Pues mire, le comentábamos al público que este es el segundo capítulo, nuestro segundo episodio hablando de contratos. Sin embargo, como la ocasión pasada no tuvimos oportunidad de estar en vivo, en esta ocasión pues quiero recordarle a todo el público que nos pueden mandar sus comentarios, nos pueden mandar saludos, por supuesto, pero sobre todo las dudas que tengan. Recuerden que estamos en contacto con el despacho Arellano y Reyes, así que vamos a tratar nuevamente el tema de contratos y me gustaría iniciar con usted, por favor, que nos apoyara un poco a recapitular de lo que se trata el tema de contratos, qué es un contrato, cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato y cómo se da certificado, cómo se hace la validez de un contrato. Bueno, en primer término recordemos que para efectos de contrato, el contrato es todo aquel concierto de voluntades mediante el cual dos personas crean o transmiten obligaciones o, en su caso, derechos. Y el convenio viene a ser, en este caso, es aquel que crea, transmite y extingue obligaciones o derechos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Muchísimas gracias por esta introducción al tema, así que vamos a tratar algunos casos de los que
pues nos han escrito. Tengo uno en particular que me gustaría comentarle, ya iniciando en materia de, pues, de esto de los contratos. Resulta que nos comenta una persona que ella tiene una clínica médica. En esa clínica, pues, tiene varios trabajadores. Dentro de ellos, pues, había una médica. Resulta que esta persona que la contrata, pues le pagaba, la inscribió al seguro, pues le pagaba de manera semanal y todo eso. Sin embargo, en algún momento dado, se percató de que esta médica a la que había contratado, pues no estaba reportando todas las consultas que se llevaban a cabo y pues no estaba ese dinero, no estaban esas, pues no había, digamos, evidencia de que habían existido esas consultas, excepto que pues las personas que fueron a consulta pues se contactaron con ella y le dijeron, pues sí, nosotros dejamos nuestro pago, sí nos atendió bien, pero digamos que estos pagos nunca se reportaron. Entonces, esta médica que la contrató pues dijo, esto para mí es un fraude, un abuso de confianza, porque pues al final no reportó todas estas consultas médicas y el dinero pues no está. Entonces lo que decidió hacer fue decirle que ya no requeriría de sus servicios y que pues le pagaba la semana que correspondía y hasta ahí se quedó. Entonces esta médica le responde que pues va a iniciar un procedimiento legal debido a que pues la estaban despidiendo sin darle finiquito. Nos pregunta esta médica, la que contrató, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede proteger? ¿Y cuál es la forma correcta en la que ella debería proceder? ¿Se le tiene que dar un finiquito o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso? Bueno, en primer término debemos de partir de que a final de cuentas hay un contrato como tal, un concierto de voluntades entre dos personas. Aquí habría que distinguir la clasificación precisamente en el ámbito, si va a ser un contrato civil, un contrato administrativo, un contrato laboral. En el aspecto, en la delimitación del tema, pues básicamente estamos hablando de un contrato laboral, mediante el cual el patrón requiere de los servicios de la persona física para llevar a cabo un servicio. Bajo esas consideraciones, lo más loable que se debe de hacer en este caso, bueno, como siempre lo hemos dicho aquí al auditorio, tener un contrato, porque ahí se estipulan precisamente en las cláusulas, se estipulan las condiciones del mismo, por ejemplo, en este caso la jornada laboral, cuál es la percepción que va a tener esta persona al momento de realizar su trabajo, si va a haber vacaciones, si va a haber algún tipo de, alguna percepción extraordinaria por si él, no sé si vende un poco más o una situación de comisiones. Entonces, bajo ese concepto tenemos que es un contrato laboral. Estos contratos laborales, la manera correcta de hacer la terminación del mismo es precisamente cuando una de las partes rescinde el mismo o lo pueden rescindir ambas partes. Aquí, de acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, uno de los requisitos para poder terminar la relación laboral sin consecuencias para el patrón es básicamente que se le hiciera del conocimiento al trabajador cuál es la causa por la cual se rescinde la relación laboral, y el segundo supuesto, pues que se le dé una notificación, o sea, un escrito manifestándole la causa por la cual ya el patrón ya no requiere de los servicios. En ese aspecto tendríamos que tener en cuenta cuánto tiempo tenía el trabajador. En caso de que tenga menos de un año, y supongamos que para rescindir esta relación sin consecuencia para el patrón, tendría que darle precisamente nada más la parte proporcional de vacaciones, aguinaldo, y en su momento pues su finiquito, ¿no? Sería la única situación. Pero para protegerse el patrón tiene que, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, tendría que llevar un procedimiento procesal para efecto de que el patrón le notifique directamente al trabajador si es que si ya no está trabajando en el centro de trabajo, y en caso de que todavía se encuentre trabajando, se hace un escrito y se fundamenta la causa por la cual el trabajador va a dejar de prestar los servicios para el patrón.
Muy bien, pues muchas gracias, qué bueno tener su respuesta. Ahora, sí, la médica que seguramente pues está viendo esta emisión, pues si tiene alguna duda adicional con respecto a lo que tiene que hacer, no dude en en contactarnos directamente y nosotros la pondremos precisamente en contacto con los abogados para que ellos puedan asesorarla de una manera mucho más cercana y pues puedan ver todos los detalles del caso. Así que muchas gracias por esa pregunta a la médica que nos escribió y bueno, estamos pendientes de si nos quiere escribir nuevamente. También nos mandan saludos. Iván dice, hola, buena tarde, bienvenidos al programa. Gracias, Iván. Luis Corella, manden sus mensajes. Así es, estamos en vivo. Recuerden que el tema del día de hoy es contratos. Sin embargo, si ustedes quieren hablar, si quieren platicarnos algún caso en específico, con mucho gusto los vamos a recibir. Verónica Cuadras Pitayo nos pregunta, ¿me pueden obligar a firmar un convenio que no me beneficia o al menos no estoy de acuerdo con lo que se plantea en el mismo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, dando contestación a su pregunta, pues básicamente uno de los elementos de validez del contrato es precisamente el consentimiento. Bajo esa óptica, tenemos que el consentimiento es mediante el cual nosotros como seres humanos o como personas, mediante nuestra firma, estamos exteriorizando que estamos de acuerdo. La vez pasada habíamos tocado un tema precisamente que da pie a una nulidad. En este caso, para volver a recordar este tema, recordemos que una de las nulidades de un contrato o que tenga algún vicio es precisamente cuando hay un error, dolo, mala fe. En este caso, habría una nulidad absoluta en caso de que se le llegase a obligar a una persona a firmar un convenio que no quiere. Supongo que la pregunta de Irma Verónica va encaminada precisamente a un tema en materia familiar en donde se hacen convenios precisamente a efecto de poder dirimir una controversia en esta materia familiar. Aquí la situación es que recordemos que también si la persona que firmó dicho convenio en ese momento ante una autoridad judicial lo está dando está diciendo que efectivamente que ese contrato sí está de acuerdo, y en esos términos tendríamos, o sea, no podríamos alegar dolo o mala fe. ¿Por qué? Porque sería en el momento mismo decir esta persona, yo no estoy de acuerdo, no puedo firmar el documento. Esa es la situación más o menos como que me llega a la mente una situación así. Entonces, bajo ese concepto, lo que tendríamos que buscar, o como abogado se tiene que buscar, es precisamente dilucidar el tema, en qué términos quedó ese convenio que no le conviene, y efectivamente realizar un incidente posteriormente dentro de ese procedimiento para efecto de cambiar las condiciones inherentes a cómo quedaron establecidas. Por ahí se me hace que podríamos darle la solución y darle seguimiento para efecto de poder las cosas que le beneficien a favor de esta persona. Pero recordemos que los convenios pues crean, transmiten o extinguen derechos o obligaciones. Muchísimas gracias por la respuesta y un saludo a Verónica. Gracias por escribirnos. Si hay alguna duda relacionada con lo que nos acaba de comentar el abogado, con muchísimo gusto estamos aquí para servirte. Sí. Reno Renz nos dice, bueno, en primer lugar le quiero mandar un saludo porque él está en todas nuestras emisiones, así que pues por supuesto que es parte de nuestro público muy querido. Saludos, Reno Renz. Dice, si soy asesor técnico en una empresa privada y solo firmé un contrato por escrito con la empresa solicitante, realizando una excepción por exclusividad y otra empresa me contrata por los mismos servicios profesionales, ¿puedo laborar en las dos empresas? Aclaro, no tengo ninguna prestación, solo es el pago por los servicios. ¿Me pueden repetir igual otra vez la pregunta porque no la escuché muy bien? Claro, dice, si soy asesor técnico en una empresa privada y solo firmé un contrato por escrito con la empresa solicitante, realizando una excepción por exclusividad y otra empresa me contrata por los mismos servicios profesionales, ¿puedo laborar en las dos empresas? Aclaro, no tengo ninguna prestación, solo es el pago por los servicios.
¿Se me escuchan? Sí, adelante, bueno, abogado. Aquí precisamente un contrato por servicios profesionales, pues básicamente volvemos a regresar a lo mismo, ¿no? Se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo y precisamente cuando son contratos por servicios profesionales, las cláusulas deben contener precisamente cuál es la actividad que se debe de realizar, el tiempo, porque puede ser una obra por tiempo determinado o indeterminado. Generalmente estos contratos de servicios profesionales se dan entre un perito, alguien que tiene una experticia en alguna ciencia, alguna arte. Entonces, básicamente, bajo este concepto, tendríamos que ver precisamente dentro de las cláusulas cuáles son las que precisamente nada más tiene que él cumplir para efecto de que su contrato se cumpla cabalmente. En caso de que precisamente él no tenga alguna prestación, porque precisamente el contrato de servicios profesionales se rige en donde el profesionista va a poner en empeño para efecto de poder realizar alguna actividad específica. Pero generalmente en estos contratos de servicios profesionales no hay esa parte de seguridad social, ¿no? Porque como les digo, es un contrato profesional y una de las cláusulas precisamente es que no hay exclusividad entre las partes. Supongamos, nosotros como abogados igual suscribimos contratos profesionales con muchos clientes, pero no tenemos esa exclusividad que nos digan a nosotros, bueno, solamente vas a conocer de mi asunto y te voy a contratar exclusivamente para eso. La característica de los contratos de servicios profesionales es precisamente esa situación, que como profesionista desempeñas un trabajo específico. De acuerdo. Sí, incluso hay algunas empresas que dentro de sus contratos dicen, puedes renunciar, te puedes ir de la empresa en el momento en el que tú lo decidas. Sin embargo, durante un periodo de 5 años no puedes hacer las mismas actividades que hacías aquí. En ese caso, ¿eso es válido? Básicamente, a lo que ustedes me dicen es que hay una exclusividad, pero recordemos que esa exclusividad solamente se da en determinadas situaciones. Lo que me dice aquí de la pregunta que viene relacionada, básicamente pues no tiene, o es una cláusula básicamente que no se puede cumplir a cabalidad, porque al final de cuentas sí estaría vulnerando derechos y ese contrato pues en su caso puede llegar a traer o revestir una nulidad absoluta. Uh-huh. Muy bien, pues entonces digamos que para este efecto de la pregunta de nuestro querido Reno Renz, que si puede laborar en ambas empresas, la respuesta entonces sería sí. Pues básicamente efectivamente sería afirmativo. De acuerdo, pues bueno, querido Reno Renz, de todas maneras hay muchos detalles que revisar con respecto a los contratos que tenga firmados con las respectivas empresas, pues para saber si no interfieren uno con el otro. Así que si tiene alguna duda adicional, no dude en escribirnos. Nosotros aquí lo ponemos en contacto directo con los abogados para que puedan darle la asesoría necesaria. Muchas gracias, abogado. Tenemos más preguntas que ya nos habían mandado, así que aquí va una. Si mi hija pide un préstamo en una entidad financiera y la dinámica es que entre 5 piden un préstamo y entre todos los pagan, y una persona dejó de pagar, hace unos días se llevaron mi auto, el cual está a mi nombre, ¿qué puedo hacer? Hay una dinámica en un banco en la que pueden pedir un préstamo, lo pagan entre varias personas y cuando alguna de ellas no paga, pues el resto tiene que asumir lo que esta persona no está pagando. Pero pasa aquí que esta persona pues se juntó con este grupo, empezó a pagar, nunca faltó a ninguno de los pagos. Sin embargo, cuando la otra persona deja de pagar, a esta persona que sí pagaba le embargan una camioneta, pero resulta que esa camioneta ni siquiera estaba a su nombre, estaba a nombre de su papá. Entonces quieren saber cómo pueden recuperar esa camioneta y cómo pueden pues solucionar esta situación. Bueno, en primer término, recordemos que precisamente por la naturaleza de este asunto, es un asunto meramente civil. El contrato de préstamo está directamente relacionado con
dentro de los contratos y dentro de la clasificación en materia civil encontramos a los préstamos. Los préstamos es básicamente, en este caso que lo suscriben varias personas, 5 o 10 personas, y no se paga, las demás personas que participan en el mismo tienen el carácter de ser avales, o mejor conocidos como obligados solidarios. ¿A qué me refiero a esto? Cuando son obligados solidarios, tienen las mismas obligaciones que también la siguiente las personas que participan en el préstamo. Por eso si no paga la persona A, tenemos a la persona B. Si no paga la persona B, está la persona C, y así sucesivamente. Bajo lo cual, como obligación solidaria, es precisamente otro de los temas que tenemos que tocar aquí dentro en materia civil. Las obligaciones precisamente pueden ser mutuas, recíprocas, unilaterales. En este caso estamos hablando de una obligación que es mutua porque hay varias personas que intervinieron en él. Pero aquí atención, una situación es que precisamente se le cobre la obligación a que está sujeta a la persona que debe, y otra situación es que se le embarguen bienes en este caso que no son de su propiedad para pagar la deuda. Aquí lo que tendría que hacer el abogado o quien lleve el asunto, precisamente en el momento de que embargaron el bien mueble, en este caso la camioneta, lo primero que tendría que hacer es una tercería excluyente de dominio. ¿A qué me refiero? Con esta tercería va a acreditar el dueño del bien inmueble que no forma parte de la litis, que ese bien inmueble no pertenece en este caso al hijo y que es del papá. ¿Y cómo lo acredita? Con la factura respectiva. En ese momento el juez tendría la obligación de ordenar el desbloqueo o el desembargo de este bien inmueble para efecto de que pueda gozar disfrutar del uso y goce del bien inmueble el dueño original. Y aquí estaríamos ante una situación meramente de vulneración de derechos, inclusive hasta se podría formular una demanda civil de daños y perjuicios, ¿no? La otra situación es precisamente también podríamos irnos en la vía penal, precisamente por este tema de la administración de justicia y cómo está repercutiendo directamente en tu patrimonio esta situación de que estés privado de las ganancias lícitas de este bien mueble. Entonces yo siempre lo que les recomiendo cuando vemos este tipo de embargos es precisamente embargar los bienes propiedad de la persona que te debe, no así un carro o una casa que no sea de tu propiedad, porque ahí estaríamos ante la situación de que la persona que es la dueña tendría que interponer una tercería excluyente de dominio para poder recuperar su bien inmueble, y lo cual el juez lo debe de ordenar inmediatamente la liberación de este bien inmueble. Wow, pues es una situación bastante delicada. Entonces ya tenemos ahora un término nuevo que es tercería. ¿Cómo nos comentó? Tendrían que interponer un incidente, se llama tercería, tercería excluyente de dominio. Okay. Y el documento idóneo para acreditar la propiedad es la factura del bien inmueble. Muy bien, pues bueno, ahí está la respuesta a la persona que nos escribió. Pues sí, es un problema, pero se puede resolver. Usted sabe que si requiere asesoría de los abogados de Arellano y Reyes Asociados, escríbanos y nosotros con mucho gusto la vamos a contactar. Bueno, pues nos vamos a un corte, pero regresamos con más. Recuerden que el tema del día de hoy es contratos. Escríbanos porque estamos en vivo. Llegó el mago de los pasteles a Pastelería Gretel. Más que un postre, una delicia. Te ofrecemos pasteles de 3 leches, pastel imposible, rosca de nata con nuez y tipo casero de chocolate, piña colada o vainilla. No pueden faltar los exquisitos cubiletes de queso, chocolate y piña colada. Nuestras ricas gelatinas de frutas, de mosaico o chocolate. Ven a probar el rico pan de dulce. Contamos con servicio de eventos especiales, 15 años, bodas, graduaciones, bautizos, despedida de solteros, 3 años, etc. Trabajamos pensando en ser parte de esos momentos importantes en la familia. Pastelería Gretel. Visítanos, Morelos 301, Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo.
Vivero San Javier, expertos en diseño de jardines. Dale vida a tu hogar con espacios llenos de color. Contamos con plantas y árboles de diversos tamaños y todo lo necesario para el diseño de tu jardín acorde al estilo de tu hogar. Aceptamos pago con tarjeta. Vivero San Javier. Vivero San Javier, expertos en diseño de jardines. Pues bueno, amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por los mensajes que nos han escrito. Nosotros estamos aquí al pendiente de las redes sociales. Recuerden que el tema del día de hoy es contratos. Estamos en Producciones Cofilm y estamos en vivo, así que escríbanos, nos gusta mucho recibir sus saludos. Está vía remota el licenciado Sergio Iván Arellano, pero ¿qué creen? Ahora aquí conmigo tenemos a los abogados, la abogada Guadalupe Sota y el abogado Edwin Reyes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues abogados, estamos aquí en el tema, continuamos con lo de los contratos. Así que hace un rato, bueno, en el bloque anterior, recapitulábamos un poquito con el licenciado Iván, pues qué era un contrato, cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio, que eran las cosas que habíamos platicado el día anterior. Pero me gustaría que ustedes nos apoyaran, pues recordándonos un poco los tipos de contrato que existen y algún ejemplo que tuviesen de alguno de ellos. Bueno, los contratos se dividen en diferentes tipos. Están los unilaterales y los bilaterales. En los unilaterales únicamente una persona contratante va a tener obligaciones. En los bilaterales ambas partes van a tener tanto obligaciones como derechos. También tenemos los gratuitos. Un ejemplo de ellos son los comodatos o las donaciones. También tenemos los onerosos. En este tipo de contratos la persona que va a recibir los derechos no va a saber realmente cuál va a ser su beneficio. Aquí es aleatorio, ya que no se va a saber. Un ejemplo de esto es cuando una persona compra alguna cosecha y no sabe si se va a dar el fruto correctamente o no, entonces ahí es como al azar lo que va a tener. También están los formales. También tenemos habíamos hablado en el capítulo pasado. Recordemos que hoy en día existen muchos tipos de contratos que el día a día, aunque inconscientemente los llevamos a cabo, existen. Y no vamos tan lejos, Lupita. Recordemos que el matrimonio como tal es un contrato. Es un contrato, así es. Y además habíamos quedado también que el día de hoy íbamos a platicar un poquito sobre recesión de contratos, ¿no? Y en qué consiste esto. Bueno, vamos a empezar pues, ¿qué es una recesión de contrato? Una recesión de contrato, como su nombre lo dice, es recesión, es rescindir tanto obligaciones como los acuerdos que se hayan llevado. Podría ser una recesión de contrato en la que una de las partes no cumplió como tal en las cláusulas. Recordemos que para que exista el contrato debe haber cláusulas que se deben de seguir al pie de la letra. Entonces, si alguna de las dos partes o de las dos entidades no cumple cabalmente con las cláusulas, podemos iniciar una recesión del contrato. Muy bien. En el caso de que alguna de las entidades falleciera, ¿es posible rescindir un contrato o hay algún otro término legal con el que se pueda dar por terminado el contrato o el contrato sigue? Dependiendo de las cláusulas y de las entidades de las cuales estamos hablando, puede haber opciones de que se quede totalmente concluido el contrato como tal. Un ejemplo de esto es las instituciones financieras. Algunos bancos aplican esa modalidad. Si una vez de que haya un fallecimiento o un caso fortuito, queda exento el contrato, se cumple, en pocas palabras. En este sentido, digamos que si alguien tiene una deuda en el banco y fallece, ¿qué pasa con su contrato? ¿Ahí se termina la deuda? ¿Se termina el contrato? Teóricamente se cancelaría la deuda. Hay instituciones que no lo manejan así.
Hay instituciones que sí los manejan así. Por eso es muy importante leer las letras pequeñitas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguna persona está llevando algún juicio de alguna situación y fallece? En este tipo de casos, ¿continúan los juicios? ¿Qué pasa o qué sucede con los contratos ahí? Aquí, mira, es muy importante aclarar que este tema lo podríamos tocar en otra edición, ya que son temas que día a día se presentan. ¿Qué pasa si tu familiar fallece y hay un proceso abierto? Aquí vamos a iniciar con un juicio sucesorio intestamentario o un juicio sucesorio, como se les conoce en otras, dependiendo la entidad donde tú estés. Entonces, se inicia el juicio sucesorio, en el cual, pues, obviamente se va a nombrar un albacea, y esta albacea, en representación de Cojus o de Coyus, va a tomar las riendas de ese asunto como tal. Muy bien, sí, como dice, es un tema que es mucho más extenso y creo que sí tiene razón, podríamos tocarlo en alguna otra emisión con muchísimo más detalle al respecto. Sí, ya que este tema en particular de las sucesiones intestamentarias o testamentarias es un tema muy amplio y de igual manera son temas que se vienen viendo día a día. En casi todas las familias mexicanas tocan esos temas. Desafortunadamente son temas desafortunados, pero que se tocan día a día. Y que además es necesario saberlo porque, bueno, todos estamos ahí con esa posibilidad de necesitar de esa información. Pues vamos a continuar con algunos de los comentarios que nos han mandado. Bueno, preguntas en particular con respecto al tema de contratos. Y aquí hay uno que dice: tengo un contrato para trabajar para una empresa por 5 años. Es un subcontrato. Llevo 3 y no me quieren pagar la cancelación de este contrato. ¿Qué puedo hacer? Es muy importante recalcarlo. Cuando tú firmas un contrato, recordemos que es por voluntad propia. Es muy importante recalcarles que lean las letras pequeñas, lean las cláusulas y analicen las cláusulas en las cuales ustedes están firmando el contrato. Si en una de las cláusulas te manejan la penalización por alguna de las dos partes de que por el incumplimiento del contrato, obviamente tú puedes demandar la penalización y puedes demandar una indemnización en el supuesto que exista esa cláusula. En el supuesto de que no exista la cláusula, podríamos de igual manera checarlo, analizarlo e ingresar la demanda en algún juzgado civil. O también debemos acotar esto, depende de la naturaleza de los contratos, podemos regirnos de igual manera por el Código de Comercio o el Código Mercantil. Muy bien, entonces eso va a depender de las letras pequeñitas. De las letras pequeñitas, el contrato, y de las entidades, porque recordemos que si se firma un contrato entre dos personas físicas, podríamos llevarlo entre las entidades civiles, pero si la persona, en este caso, la persona que está incumpliendo el contrato es una persona, como vulgarmente se le dice, que se dedica al comercio, o es una entidad S.A., una persona moral, podemos regirnos con el Código de Comercio o con el Código Mercantil. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Muchísimas gracias por la asesoría. Recuerden que si tienen alguna duda en particular o con mucho más detalle al respecto, los abogados los pueden asesorar. Escríbanos para que los podamos poner en contacto con ellos. Vamos a leer una siguiente pregunta del público que nos dice: ay, esta es bien interesante. Dice: tengo un contrato para jugar fútbol. ¿Qué tal que nos escribió el Chucky Lozano y quiere saber cosas? Y dice: por lo que resta de una temporada, ¿puedo firmar una renovación antes de que termine el mismo, donde cambiaron las condiciones? A ver cómo está. Ok, nos comentan que cambiaron las condiciones del contrato y lo que quiere es saber si puede firmar una renovación antes de que termine el mismo. Bueno, en este caso sí puedes firmar una renovación, pero recordemos que va a surtir efectos dentro de sus generalidades del contrato. Debe de existir una fecha cierta. Entonces, una vez cumpliendo, si le ponen como cláusula o
o la firma del contrato entra en vigor a partir de la fecha última de su último día de su contrato anterior, estamos en el supuesto que sí puede firmar el contrato, pero una vez que finalice su contrato anterior va a entrar en vigor el nuevo. Él se puede negar a firmarlo, él puede aceptar a firmarlo dependiendo de las cláusulas. Al final de cuentas se pueden hacer modificaciones y en su defecto se pueden hacer negociaciones también. Digamos que esto va a depender en primera instancia de si lo que le interesa es continuar, si le interesa renovar y pues si las condiciones que cambiaron pues aún son favorables. Por supuesto. Aquí queremos bien recalcar también que es muy importante tener una asesoría jurídica porque son sus intereses como tal. Si le beneficia seguir en el club, si le beneficia el pago de sus honorarios o de sus prestaciones de servicios, si le favorece el tiempo en el cual les quieren renovar el contrato, o también podemos verlo desde el otro supuesto, que otro club se vea interesado en él y que el otro club pues le presente las propuestas a su club donde ahorita está jugando. Muy bien, pues aquí ya saben que con la asesoría de los abogados pues muchas otras cosas pueden quedar aclaradas. Recuerden que pues también para que les puedan dar una asesoría mucho más acertada es necesario conocer los detalles al respecto, así que no duden en escribir para que los podamos poner en contacto con los abogados. Y bueno, licenciado Iván, ¿anda por ahí? Sí. Tenemos otra pregunta del público que nos gustaría que nos apoyara un poquito al respecto. Dice, ¿hay manera de reportar a la Comisión del Trabajo si ellos se ponen con preferencias a la empresa, ya que quise rescindir mi contrato laboral y ni ellos me ayudaron para que se pagara lo justo? O sea, digamos que quieren denunciar a la Comisión del Trabajo. ¿Nos pueden repetir la pregunta? Sí, dice, ¿hay manera de reportar a la Comisión del Trabajo si ellos se ponen con preferencias a la empresa? Bueno, esta persona considera que la Comisión del Trabajo está en favor de la empresa. Dice, ya que quise rescindir mi contrato laboral y ni ellos me ayudaron para que se pagara lo justo. Bueno, ahí la cuestión es que básicamente en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y partiendo en el aspecto de que como servidores públicos tenemos ciertas atribuciones y también ciertas, y un órgano, por ejemplo en este caso la Comisión del Trabajo, Comisión Técnica, pues sus trabajadores, las personas físicas como tal, son servidores públicos. Ahí, en caso de que haya alguna omisión o una situación de, supongamos, favoritismo, sí caen en responsabilidad de este tipo de servidores públicos. Pero bueno, a final de cuentas, eso sí se tendría que demostrar, ¿no? En un procedimiento y precisamente se tendría que hacer la queja respectiva. Y posteriormente a ello, pues ya se tendría que, para efecto de poder deslindar algún tipo de responsabilidad, pues también se tendría que dar vista al titular, ¿no? Para efecto de poder nosotros, ya con una queja, y que le rindan un informe al trabajador por cuál fue la situación que meramente dice que hubo un favoritismo o una situación similar. ¿Y esta queja a dónde la pueden hacer o a dónde pueden recurrir? Básicamente como servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública es la que tiene la facultad, pero aquí en cada entidad federativa hay órganos internos de control de cada entidad. Entonces, en caso de que no haya un órgano interno de control en esa comisión técnica, podría hacer su queja directamente en la Función Pública. Bueno, aquí depende, o en la Contraloría Municipal. Supongo que debe ser la Contraloría Municipal quien va a conocer este tema. Pero yo creo que 90% seguro de que en esa comisión sí hay un órgano interno de control en donde puede hacer su denuncia. La página, básicamente el dominio de internet se llama CIDEC Quejas. Ese es el servidor, la plataforma en la cual pueden realizar esta denuncia, y básicamente se les da un número de folio, se le da seguimiento a estas denuncias para posteriormente, como les comento, deslindar responsabilidad, o si es su caso, se les inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos que en este caso tienen un interés personal o un favoritismo. Recordemos que dentro de las faltas administrativas que la ley general señala, están las faltas administrativas graves y no graves,
Pero en el caso de dar un favoritismo, una situación que haya un peculado, un cohecho o una situación meramente de corrupción, estamos hablando ante una falta grave, la cual se sanciona con inhabilitaciones o destituciones del servicio público. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Entonces, sí hay forma de proceder. Recuerden que hay alguna forma de poder interponer una queja para que a través de ella pues se demuestre lo que sea necesario para que se pueda dar lo justo. Así que bueno, nos vamos a ir a una siguiente pregunta. Abogados, nos preguntan, ¿los convenios de autos son válidos? Sí son válidos, pero bueno, vamos a recapitular, ¿no? Claro, claro. Recapitulemos que nadie te puede obligar a firmar un contrato o un convenio. Debes de, tú como una persona apta jurídicamente, tienes la obligación de leer qué es lo que estás firmando. Entonces, bajo esa tesis, sí son válidas, se pueden aplicar las cláusulas que en su momento llega a contener el contrato, y recordemos que tú también debes de tener una copia de lo que firmaste. Entonces, si va a ser válida, sí se puede aplicar, y tanto van a tener responsabilidad uno como la otra parte. Muy bien, en este sentido, ¿qué pasa cuando no te quieren dar una copia del contrato? Cuando no te quieren dar, bueno, es obligación de ambas partes, pues como si tú eres el que lo estás cediendo o eres el que lo estás recibiendo o viceversa, tienes la obligación de dar el contrato. Ya sea hablando de instituciones financieras, instituciones de automotrices, en cualquier cuestión que tú hagas algún trámite, alguna compra-venta, firmes algo, porque los contratos están en todos lados. Entonces, hasta para comprar gasolina necesitas, tú al estar haciendo la transacción de compra y venta de gasolina o en esas cuestiones, pues tienes la obligación de tanto de pedirlo como de exigirlo. Muy bien, sí, porque, bueno, ahora nos preguntan sobre la cuestión de los autos, pero también hay contratos laborales en los que yo he sabido que las propias empresas no facilitan la copia del contrato, entonces también es importante saber eso. Es importante saber eso, y también es un derecho del trabajador o de los trabajadores que les muestren el contrato, porque muchas veces la mala praxis de las empresas es fírmame una hoja en blanco hasta el último y... Sí, lo que hablábamos la ocasión pasada. Exactamente. Entonces, sí es obligación de la empresa, o tu derecho como trabajador, hasta tomarle una foto al contrato. Muy bien. Abogada, ¿nos podría recordar qué es lo que hace válido a un contrato? Lo vimos en la sesión pasada, pero para la gente que nos está viendo en este momento y para que recuerden, porque además que el licenciado Edwin ya nos recordó que es muy importante leer las letras chiquitas, pues también hay elementos dentro del contrato que le dan la validez. ¿Nos podría platicar un poco? Sí, para que un contrato sea válido, tiene que estar lo que es el consentimiento de las personas de ambas partes. Aquí no se puede obligar a nadie a que dé su consentimiento para que firme tal contrato, ya que caería en un error. Puede ser ya de mala fe, puede ser por violencia, entonces aquí en este caso sería nulo un contrato. También tiene que ser el objeto, que va a ser materia del contrato, en el por cual se va a realizar este contrato. Teniendo estos, se puede llevar a cabo un contrato, ya que a falta de uno de ellos se vuelve nulo. Muy bien, muchísimas gracias. Es importante saberlo porque, bueno, estamos hablando precisamente de contratos y hay que tener todos estos detalles. Pues ya estamos casi por terminar, así que tenemos algunas últimas preguntas que nos gustaría que los abogados nos apoyaran. Y a ver, dice la siguiente. Los contratos de empeño se pueden reportar si tenía que refrendar el 10 y fui ese día y me dijeron que ya era después de mediodía y me quieren cobrar como si fuera otro mes. Ahí en ese contrato de empeño, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer primero la aclaración dentro de la sucursal o de la empresa que se llevó a cabo el empeño, porque recordemos que el día acaba hasta las 11:59 en horario laboral, pues recordemos que es por lo regular hasta las 6 de la tarde. Entonces ellos tienen todavía el plazo, el resto de la tarde hasta que cierre la institución
para poder hacer el pago del refrendo. En su caso, si se pasa al siguiente día, porque por lo regular pasa los sábados. ¿Ah, sí? Uh-huh. Entonces, si se brincan al día hábil siguiente, entonces sí ya tendrías que pagar la penalización, porque sí te cobran una penalización y va a estar en tu contrato si lees las letras chiquitas. Bien claro te lo va a decir, te lo va a indicar. No vas a perder tus cosas, pero sí te van a cobrar la penalización como tal, y sí vas a tener que pagar el refrendo como tal completo. Muy bien, pues ahí está la respuesta. También es importante recordar lo que ya hemos platicado de leer las letras chiquitas, porque tal vez en algún momento también puede estar especificado algo así, ¿no? Que digan, pues en tal día se termina el plazo, sin embargo hay un horario, ¿no? Puede ser que por lo regular pues es horario hábil de la empresa como tal. Muy bien. Hay otra que dice, si el matrimonio es un contrato, ¿la unión libre aplica los mismos derechos? Así es. Recordemos que las generalidades para caer como cónyuge puede ser recordemos que es o tener un hijo, o esto ya lo habíamos tocado el concubinato, perdón. Recordemos que esto ya lo habíamos tomado en programas anteriores, en derecho civil. Pero sí adquieres obligaciones y adquieres derechos dentro del concubinato una vez teniendo tu hijo o teniendo un año aproximado, dependiendo la legislatura en cada estado, pero es de 1 a 2 años para poder comprobar el concubinato. Muchas gracias por recordarnos esa información. Efectivamente lo habíamos visto en algún episodio anterior, pero probablemente se esté integrando a la audiencia, así que pues muchísimas gracias. Pues los invitamos a ver todos los capítulos anteriores para que porque son muy interesantes, de verdad. Para que vayan conociendo un poquito más se han tocado. Claro, pues hay otra pregunta que dice, si contraté un servicio de internet por 120 megas y llegan solo 60 y no quieren subir los megas porque es mi ubicación, ¿a dónde puedo recurrir? Aquí es como es carácter mercantil, hay que agotar primero la instancia ante la Profeco. Primero es agotar las negociaciones con la empresa. Como la empresa puede aplicar bonos o puede aplicar descuentos. Si en dado caso ni con los bonos ni con el descuento ni restableciendo tu servicio llegas a conciliar con ella, necesitamos primero acercarnos a la Profeco, levantar nuestra queja, porque recordemos que la Profeco es la institución que nos va a proteger con nuestros derechos como consumidores. Entonces es agotar la instancia con Profeco, y ya si Profeco va a tomar las medidas necesarias, o le aplica alguna multa a la empresa, o puede hasta suspenderla o puede clausurarla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Abogado Iván, que está por allá, ya no tenemos el enlace. Bueno, aquí estamos entonces, pues para concluir este tema de contratos, que bueno, es muy difícil decir realmente concluir porque siempre hay muchísimos casos de los que tratar, pero me gustaría que nos apoyaran redondeando el tema de contratos para que podamos cerrar esta emisión. Ok, vamos a redondear en palabras sencillas y rápidas. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de dos voluntades ante dos entes, sea personas físicas, sean personas morales. Morales nos referimos a que son comercio, o entre dos personas físicas como tú y yo. Entonces, va a ser un acuerdo de dos voluntades que nos va a dar derechos y obligaciones, o en su defecto derechos, en su defecto obligaciones, dependiendo del tipo de contrato que nosotros firmemos y en el cual nosotros estipulemos nuestras cláusulas. Es muy importante leer las cláusulas, es muy importante checar todas las letras pequeñitas para que nosotros veamos en qué supuesto de contrato puede caer. Dependiendo de las cláusulas, nosotros vamos a saber en qué síntesis va a caer el contrato, si es un contrato mercantil, si es un contrato civil, o uno comercial, o uno de valores, o porque cada cláusula puede modificar el contrato. Entonces, ¿ante qué instancias puedes recurrir por una recesión o por un incumplimiento de contrato? Ante sea una instancia civil,
una instancia comercial o mercantil en este caso, o una instancia de valores, que de valores estamos hablando que son bancos y esas cuestiones. En síntesis, eso es un contrato. Es muy importante recalcar que se acerquen a un abogado cuando vayan a firmar un contrato, recordar que tiene sus generalidades como son fechas acta, cláusulas, objeto que se va a objeto o el cuerpo del asunto del contrato, y todos esos pequeños detalles para que formalicemos un contrato al pie de la letra. Perfecto. Abogada, ¿algo que desee agregar? Pues nada más que también hay que estar conscientes qué tipo de contratos firmamos, porque también se da mucho esto que nosotros pensamos que estamos firmando un contrato de arrendamiento y eso no hay compra-venta. Entonces también esto entra dentro de la ausencia de vicios en los contratos, y que muy importante que no se puede firmar un contrato por nombre de otra persona. Tiene que ser la persona que va a firmar, o bien que sea su representante legal, porque si no, no se podría llevar a cabo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta información que es muy valiosa para todos nosotros. Gracias por estar el día de hoy aquí. Y muchas gracias al licenciado Iván, que bueno, perdimos el enlace, pero bueno, no perdemos su apoyo. Por supuesto, recuerden que estamos con los abogados del despacho Arellano y Reyes. Ellos pues con mucho gusto van a resolver sus preguntas. Escríbanos y nosotros los vamos a contactar directamente con ellos. Agradezco mucho a todos el favor de su preferencia. Nos vemos en el siguiente episodio, que seguramente estará así de interesante o mucho más interesante todavía, y bueno, que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto. Producciones Cofim, en la alianza estratégica con Ingenia Producciones, presenta Hablemos Derecho con María Ledesma. Bienvenidos. Producciones Cofil, creando ideas. Producciones Cofil. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producciones Cofil.